El abrazo del bisonte, una pasión prohibida en las praderas de Oklahoma, el despertar del corazón salvaje, el viento de Oklahoma, era un aliento constante, cargado con el olor a hierba seca, tierra y la promesa de tormentas lejanas. Para Marta, una mestiza de piel canela y ojos tan verdes como las praderas en primavera, ese viento era su única compañía verdadera. Huérfana desde pequeña, había sido criada a duras penas en los márgenes de un pequeño asentamiento fronterizo, un lugar rudo y sin ley donde la supervivencia era la única moneda de cambio. Su herencia mixta, padre vaquero y madre chareque, la dejaba en un limbo, ni completamente aceptada por los colonos blancos, ni totalmente integrada en las tribus que aún defendían sus tierras. Esta dualidad la había forjado, dándole una resiliencia de acero y un espíritu independiente que no se doblegaba ante nadie. Marta no era delicada. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, sus músculos eran fuertes por cabalgar y sus ojos llevaban la marca de haber visto demasiado dolor para su corta edad. Se ganaba la vida como guía ocasional, rastreadora, o trabajando en la única cantina del lugar, donde las miradas lascivas de los hombres no lograban empañar su coraje. A menudo soñaba con una vida diferente, con una aventura que la arrancara de esa existencia monótona, y a veces brutal. Anhelaba la libertad de las praderas, no la opresión de las cuatro paredes. Una tarde, mientras cabalgaba sola, explorando las riberas del río Cimarrón en busca de un vado que se rumoreaba, fue emboscada, no por bandidos comunes, sino por guerreros. Apaches, había oído historias de ellos, de su ferocidad y su resistencia. Se preparó para lo peor, su rifle en la mano, sus nervios tensos como cuerdas de violín. Pero cuando los vio, algo la detuvo. No era el ataque salvaje que esperaba, sino una captura precisa y casi silenciosa. Uno de ellos, el más alto, con una pluma de águila adornando su cabello trenzado y una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, se acercó a ella. Su piel era de cobre, sus ojos negros, profundos como el crepúsculo. Llevaba el torso desnudo, revelando una musculatura potente y marcada por el sol y la batalla. Era Taza, el halcón de la pradera, un líder apache que se había ganado la reputación de ser tan fiero como sabio. Los colonos lo temían, las tribus lo respetaban, y ahora sus ojos estaban fijos en Marta. Marta no retrocedió. Mantuvo su mirada, un desafío silencioso en sus ojos verdes. «No soy ninguna paloma asustada», dijo en español, con un tono más desafiante de lo que su corazón palpitante sugería. Taza la observó, su rostro impasible, pero un destello de admiración, o quizás de intriga, cruzó sus ojos. Habló en apache, una lengua gutural que Marta apenas entendía. Uno de los guerreros se acercó, pero Taza hizo un gesto, deteniéndolo. Él se apeó de su caballo y se acercó a ella. Su presencia era inmensa, una fuerza primigenia que la envolvía. Tomó su rifle, no con violencia, sino con una mano firme y segura. Luego la ayudó a bajar de su caballo, sus dedos rozando su cintura. Un escalofrío recorrió a Marta, una mezcla de miedo y algo más, algo electrizante que no había sentido antes. La llevaron a su campamento, escondido en un cañón remoto, un lugar que parecía fusionarse con la tierra misma. Los tipis de piel de bisonte se alzaban discretamente entre los riscos. Había mujeres, niños, el murmullo de una vida sencilla pero vibrante. Fue llevada al tipi de Taza, un espacio amplio y decorado con trofeos de caza y símbolos de guerra. Ella se sentó en el suelo de pieles, observándolo mientras él se sentaba frente a ella, con las piernas cruzadas. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una tensión que Marta apenas podía respirar. Esperaba un interrogatorio, quizá una amenaza. Pero Taza solo la observaba. Sus ojos recorrían su rostro, su cabello suelto, la cicatriz apenas visible en su brazo. Era una evaluación, una lectura de su alma, no de su cuerpo. Marta, que siempre había sido orgullosa y dura, sintió una vulnerabilidad extraña bajo su mirada.
¿Quién eres?, preguntó Taza en un español sorprendentemente fluido, aunque con un acento profundo. Marta, respondió ella, su voz un poco ronca, mestiza, libre. Taza sonrió levemente, una expresión que transformó su rostro fiero en algo sorprendentemente atractivo. Libre, ¿lo eres de verdad? Marta lo miró directamente a los ojos. Tan libre como tú, Apache. La noche avanzó. No hubo cadenas ni ataduras. Solo la presencia de Taza, imponente y silenciosa. Ella esperaba su próximo movimiento, cada músculo tenso, pero él se mantuvo a distancia, respetando un límite invisible. Ella se preguntó qué quería de ella. ¿Venganza? ¿Un rescate? No fue hasta que las brasas del fuego central casi se extinguieron, y la oscuridad se volvió más profunda, que Taza se movió, se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. Marta sintió que el corazón se le salía del pecho. Este era el momento. «Tienes fuego en tus ojos, Marta», susurró Taza, su voz grave, profunda, como el rugido lejano de una bestia. «Y dolor, los veo». Marta se encogió. Nadie, nunca, había visto más allá de su fachada de dureza. Fue entonces, en la quietud profunda de la noche, en la intimidad del tipi, que las barreras de Marta se resquebrajaron. Las heridas del pasado, la soledad, el anhelo de pertenencia, todo emergió como un torrente. «Estoy rota por dentro», dijo la mestiza, su voz apenas un hilo, revelando una vulnerabilidad que nunca había permitido mostrar. Sin pedir permiso, sin una sola palabra más, Taza se inclinó y la abrazó fuerte. Era un abrazo poderoso que la envolvió en su calidez y su fuerza, un refugio inesperado en medio del desierto. Marta, sorprendida por la intensidad del gesto, se aferró a él, las lágrimas brotando incontrolables. En ese abrazo no había posesión, solo consuelo, una comprensión silenciosa de sus heridas. En los brazos del Apache, bajo el vasto cielo de Oklahoma, Marta sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, que el corazón salvaje que latía en su pecho había encontrado un hogar inesperado. El abrazo de Taza esa primera noche fue el inicio de un cambio sísmico en el mundo de Marta. No fue un acto de sumisión forzada, sino una conexión profunda y silenciosa que resonó con su alma mestiza, siempre dividida entre dos mundos. Los días en el campamento Apache de Taza se convirtieron en un periodo de descubrimiento. Ya no era una prisionera en el sentido tradicional, sino una huésped, una observadora, y lentamente, una participante en la vida de la tribu. Taza, a pesar de su reputación feroz, demostró una paciencia infinita con ella. Le enseñó palabras en Apache, le mostró cómo reconocer las plantas medicinales de la pradera, cómo cazar con arco y flecha, y cómo leer las señales de la tierra. No había presiones ni exigencias, solo una guía tranquila y una expectación silenciosa. Marta, a su vez, le enseñó más español, le habló de los libros que había leído, de las costumbres de los colonos, ofreciéndole una visión del mundo que él solo conocía a través del conflicto. En sus conversaciones al atardecer, bajo la inmensidad del cielo de Oklahoma, se tejía un lazo de entendimiento y respeto mutuo. La presencia de Marta en el campamento no pasó desapercibida. Algunas de las mujeres la miraban con curiosidad, otras con recelo, pero ninguna con hostilidad abierta. La mayoría de los guerreros, leales a Taza, la trataban con una distancia respetuosa. Marta se esforzó por adaptarse, ayudando en las tareas diarias, moliendo grano, curtiendo pieles, incluso aprendiendo a coser abalorios. Su herencia cherokee, aunque casi olvidada, la ayudó a conectar con la profunda espiritualidad de la gente de Taza, su respeto por la tierra y los espíritus. Sin embargo, la tensión entre sus mundos era una constante. Las patrullas del ejército estadounidense se aventuraban cada vez más profundamente en el territorio apache, los colonos invadían tierras de caza, y el fantasma de la guerra se cernía sobre ellos. Taza, como líder, sentía el peso de su gente
y Marta veía la preocupación en sus ojos profundos, se dio cuenta de que su estadía no podía ser una evasión de la realidad. Una noche, el campamento fue atacado por un grupo de vaqueros renegados, ladrones de caballos y forajidos que no distinguían entre apaches y colonos pacíficos. El caos estalló. Taza y sus guerreros lucharon con la ferocidad de bisontes acorralados. Marta, en lugar de esconderse, tomó un rifle que había estado escondido en el tipi y con una puntería sorprendente defendió a las mujeres y los niños. Su valentía, su fuego en los ojos, era evidente. Cuando la escaramuza terminó, con los renegados huyendo bajo las estrellas, Taza la encontró limpiando su rifle, su rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillando con una determinación fiera. Él no dijo nada, solo la miró con una expresión que Marta no supo descifrar. Pero era una mirada de admiración, de un respeto ganado a pulso. En ese momento, Marta sintió que había cruzado una barrera invisible. Ya no era la mestiza solitaria, ni la invitada, era parte de ellos, una guerrera a su lado. La intimidad entre Taza y Marta creció, lenta y profundamente, como las raíces de un árbol centenario. Compartían el pan, las conversaciones, los silencios, las noches, sin palabras, se volvieron más significativas. Las miradas se prolongaban, los roces accidentales se hacían más frecuentes y cargados de significado. La conexión física que había comenzado con un abrazo de consuelo, se transformaba en algo más. La pasión, una fuerza primordial, comenzaba a despertar entre ellos. Una noche, después de una larga jornada cazando bisontes, Taza y Marta regresaron al campamento. El agotamiento, la adrenalina de la caza y la cercanía de la muerte habían creado una atmósfera cargada. Se sentaron juntos junto al fuego, el calor del mismo y el de sus cuerpos irradiando en la noche. Marta observó el perfil de Taza, su mandíbula fuerte, el contorno de su cuello. Sintió el deseo, un anhelo profundo que ardía en su vientre. Taza, como si sintiera su mirada, se giró hacia ella. Sus ojos oscuros encontraron los suyos, y en esa conexión no hubo necesidad de palabras. La tensión entre ellos era palpable, un campo de energía que vibraba en el aire fresco de la pradera. Taza extendió una mano y rozó su mejilla, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero que encendió un fuego en cada poro de su piel. Marta se inclinó hacia él, sus labios buscándolo. El beso fue tan salvaje y libre como las praderas que los rodeaban, una danza de espíritus que se habían encontrado. No había miedo, solo la urgencia de la pasión contenida durante tanto tiempo. Marta se aferró a Taza, sus dedos enredados en su cabello. Él la levantó en sus brazos y la llevó al interior de su tipi, donde el fuego aún ardía. Allí, bajo el manto de las estrellas de Oklahoma, la danza de sus espíritus se consumó, una unión de dos almas heridas que encontraron consuelo y éxtasis en el calor del otro. Si te sientes tan cautivado por la indómita belleza de Oklahoma como Marta y Taza, y deseas explorar los vastos paisajes que fueron testigos de sus aventuras, te invito a descubrir la riqueza histórica y natural de esta región. Desde los parques estatales que resguardan la herencia indígena, hasta los senderos donde aún resuenan las historias del viejo oeste, Oklahoma ofrece una experiencia única. Puedes encontrar información detallada sobre reservas naturales, museos culturales y rutas históricas, visitando los centros de turismo locales o explorando los portales web dedicados al patrimonio de Oklahoma. Atrévete a vivir tu propia aventura en las tierras del bisonte. La unión entre Marta y Taza no fue un secreto en el campamento Apache, ni tampoco en el corazón de Marta. Aquella noche bajo las estrellas de Oklahoma marcó un antes y un después. Ya no solo compartían la palabra y el respeto, sino la intimidad más profunda. El tipi de Taza se convirtió en su hogar, y cada amanecer, Marta se despertaba junto al hombre que había liberado su espíritu y encendido su pasión. Aprendió los ritmos de su gente, la importancia de la comunidad,
la sabiduría de los ancianos y el poder de la conexión con la tierra. Pero la pradera era vasta y los conflictos constantes. Los rumores de la mujer blanca, aunque mestiza, así la veían muchos forasteros que vivía con Taza, el líder apache, se extendían como la pólvora. Esto atraía la atención no deseada tanto de los colonos que la consideraban una traidora, como de otras tribus que veían con recelo la unión. Taza sabía que su relación con Marta no era solo personal, era un símbolo, una promesa de una nueva forma de convivencia, una invitación a más conflictos. Marta se sentía más fuerte que nunca. El amor de Taza le había dado una base, una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. Acompañaba a Taza en sus expediciones de caza y exploración, sus habilidades como rastreadora y su conocimiento del español se volvieron invaluable para la tribu. Había aprendido a disparar con más precisión, a cabalgar como el viento y a leer las señales del cielo con la sabiduría de los apaches. No era solo la mujer de Taza, era su igual, su compañera en la vida y en la lucha. Un día, mientras la tribu se movía hacia nuevas tierras de caza, fueron interceptados por una patrulla del ejército. No era un ataque, sino un encuentro tenso. El capitán, un hombre curtido y desconfiado, vio a Marta entre los apaches. Sus ojos se abrieron de par en par. «Marta, ¿eres tú? Tu padre te busca. ¿Qué haces con estos salvajes?» Marta se puso al lado de Taza, su mano rozando la suya. «Estoy donde debo estar, capitán, con mi gente». Taza, con una calma imponente, dio un paso al frente. «Ella es mi mujer, su camino es nuestro camino». El capitán los miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una amenaza velada. «No podemos permitir esto, Taza. No puede haber una mujer civil con un jefe apache. Es impensable». «¿Imposible para quién?», preguntó Marta con desafío. «Mi sangre es la de esta tierra. Mi corazón es el de este hombre». La tensión era palpable. Los rifles de los soldados apuntaban. Los arcos apaches estaban tensos. Pero Taza, en un acto de diplomacia que sorprendió a todos, hizo una oferta. «No buscamos conflicto, capitán. Solo queremos vivir en paz. Ella es mi puente hacia su mundo. Yo puedo ser el suyo». La patrulla se retiró ese día, pero la advertencia había sido clara. El mundo exterior no aceptaría fácilmente su unión. La pradera, con sus ecos de batallas pasadas y futuras, sería el escenario de su lucha por un amor que desafiaba todas las convenciones. Las semanas siguientes fueron de creciente preocupación. Los asentamientos colonos avanzaban, las presiones se hacían insostenibles. Taza y su gente sabían que el tiempo de las praderas libres estaba llegando a su fin. Buscaban un lugar, un refugio donde pudieran vivir sin ser perseguidos, donde su cultura pudiera sobrevivir. Marta se convirtió en su voz, la traductora no solo de palabras, sino de intenciones, intentando tender puentes con los colonos más razonables y los agentes indios menos corruptos. Pero la noche más oscura siempre es antes del amanecer. Una noche, un grupo de cazarrecompensas, contratados por los colonos más extremistas, o quizá por el propio padre de Marta, atacó el campamento. Fue un asalto brutal, con el objetivo de destruir la tribu de Taza y recuperar a Marta. Los disparos resonaron en el cañón, las flechas silbaron en la oscuridad. Taza y sus guerreros lucharon con valentía, protegiendo a sus familias. Marta, codo a codo con Taza, disparaba su rifle, su puntería precisa, su determinación inquebrantable. En medio del caos, un cazarrecompensas logró herir a Taza. Un disparo le dio en el hombro, haciéndolo caer. Marta, viéndolo, gritó de terror. Dejó su rifle y corrió hacia él, cubriéndolo con su cuerpo mientras los disparos continuaban. Los guerreros apaches, al ver caer a su líder, redoblaron sus esfuerzos y con una oleada final de furia, lograron repeler a los atacantes, que huyeron dejando un rastro de heridos y muertos. Cuando el silencio regresó al campamento, solo se escuchaba el jadeo de los guerreros y los sollozos de los niños. Marta estaba arrodillada junto a Taza, su rostro cubierto de sangre, la de él,
su corazón encogido por el miedo. Había detenido la hemorragia como pudo, usando las hierbas que Taza le había enseñado a reconocer. Él estaba pálido, pero consciente. «Estás a salvo», susurró ella, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Taza levantó una mano, rozando su mejilla. «Siempre contigo», dijo, su voz ronca. Marta lo miró, sus ojos llenos de un amor que trascendía la vida y la muerte. Se dio cuenta de que no importaba cuán rota se sintiera por dentro el mundo, mientras Taza la abrazara, ella encontraría la fuerza para seguir adelante. El eco de la pradera, con sus lamentos y sus promesas, los unía en un destino compartido, forjado en el amor y la resistencia. La recuperación de Taza fue lenta, pero segura, gracias a los cuidados de Marta y de las mujeres curanderas de la tribu. El ataque de los cazarrecompensas había dejado una cicatriz en el campamento, pero también había fortalecido los lazos entre su gente. Marta, especialmente, se había ganado un respeto aún mayor. No solo había luchado a su lado, sino que había arriesgado su vida para proteger a Taza. Su amor, que había florecido en secreto, ahora se exhibía con orgullo, un testimonio de que incluso en los tiempos más difíciles, el corazón humano podía encontrar la esperanza. Sin embargo, el incidente también dejó claro que la paz era un sueño esquivo. La presión de los colonos y del ejército era implacable. Las tierras de caza disminuían, las fuentes de agua escaseaban. Taza, en sus momentos de convalecencia, y Marta en sus reflexiones, sabían que necesitaban un nuevo camino, no solo para ellos, sino para el futuro de la tribu. La lucha ya no era solo por la tierra, sino por la supervivencia de una forma de vida. Fue entonces cuando Marta tuvo una idea, una que fusionaba su conocimiento de ambos mundos. Había oído hablar de un pequeño valle oculto en las montañas Wichita, un lugar sagrado para algunas tribus, pero lo suficientemente remoto y difícil de alcanzar como para pasar desapercibido para los colonos. Un lugar donde la tierra era fértil y el agua abundante. Propuso a Taza y a los ancianos de la tribu establecerse allí, no como guerreros en constante huida, sino como una comunidad autosuficiente, que mantuviera sus tradiciones, pero que también estuviera dispuesta a interactuar, en sus propios términos, con el mundo exterior. La idea no fue fácil de aceptar. Algunos guerreros querían seguir luchando, otros desconfiaban de la propuesta de una mestiza. Pero Taza, viendo la sabiduría en las palabras de Marta y el cansancio en los ojos de su gente, apoyó la idea. «Ella ve un nuevo camino», dijo a los ancianos. «Un camino donde nuestros hijos podrán crecer en paz, con nuestro espíritu y nuestra fuerza». Con la bendición de Taza, la tribu emprendió su último gran viaje, guiados por Marta y sus conocimientos de los mapas y los senderos ocultos. Fue un viaje arduo, lleno de peligros y privaciones, pero la esperanza de un nuevo hogar los impulsaba. Finalmente, después de semanas de marcha, llegaron al Valle Oculto. Era un paraíso, un oasis de verdor y agua en medio de las áridas llanuras de Oklahoma. Allí, bajo el liderazgo de Taza y la guía de Marta, la tribu comenzó a construir su nuevo hogar. No levantaron solo tipis, sino pequeñas casas de adobe, combinando las técnicas de ambos mundos. Cultivaron la tierra, cazaron en las montañas y establecieron un pequeño comercio de pieles y artesanías con comerciantes de confianza en los asentamientos más lejanos. Marta se convirtió en la coyote del valle, la que hablaba dos lenguas y entendía dos corazones, la mediadora entre su gente apache y el mundo exterior. Con el tiempo, el valle se convirtió en un refugio, un jardín florecido en el corazón salvaje de Oklahoma. Ni colonos ni ejército los molestaron en exceso, respetando el acuerdo de no agresión que Taza y Marta habían negociado. Sus hijos, una mezcla de la fiereza apache y la tenacidad mestiza, crecieron libres, aprendiendo las tradiciones de sus ancestros y la sabiduría del mundo exterior. Marta y Taza envejecieron juntos en ese valle, su amor tan profundo y vasto como las praderas que los rodeaban. Su relación, que comenzó con un abrazo inesperado de un apache a una mestiza rota por dentro, se convirtió en la leyenda de un amor que desafió fronteras,
unió mundos y construyó un santuario de paz en medio de la tormenta. Marta, la mujer que había anhelado la libertad y la aventura, encontró ambas en los brazos de Tasa, y juntos no solo encontraron su hogar, sino que crearon un nuevo futuro para su gente. El jardín de su corazón salvaje floreció, un testimonio eterno de que el amor verdadero no conoce barreras, solo la fuerza para superarlas.